Las novedades de hoy respecto a este ataque del cual hemos hablado profundamente desde anoche tienen que ver con que identificaron al atacante suicida, o mejor dicho, difundieron su nombre porque fue identificado poco después de la explosión por obvios motivos de seguridad de investigación. La policía no quiso dar a conocer su nombre. Ahora lo sabemos, era Salman Abed, tenía 23 años y hay dos datos que ya no sorprenden. El primero era británico, esto nos hubiera sorprendido hace 2 años, hoy ya no tanto. Era hijo de inmigrantes libios, de hecho habían entrado como refugiados primero a Londres y más tarde se mudó a Manchester. Él era oriundo o vivía en Manchester. Ahora, no vinieron sus padres con la oleada nueva de refugiados, sobre todo que escapan de Siria o de Irak, de la mano de la persecución de Estado Islámico. Él en realidad, o su familia, había escapado de Libia en las épocas de Muammar Gaddafi, aquel dictador que durante décadas tuvo el poder en este lugar. Era el... No era el menor, era, digamos, el hijo, tenían 4 hijos, uno de los más chicos, el segundo, por así decir. Vivía, esto es un dato que recién aportó el diario Daily Mirror, que hay que ver qué importancia puede llegar a tener o no. El dato suelto es que hace 2 años, ustedes se acordarán, había 2 hermanas, contamos el caso en este programa, que habían escapado de Londres de sus padres. Sus padres les mintieron, dijeron que se iban de viaje, pero no a Siria. Resultó ser que se habían radicalizado, ni siquiera los padres se habían dado cuenta de esto, fueron a Siria y en su momento fue una noticia de mucho revuelo porque eran personas insospechadas de ser extremistas, de las mejores alumnas en una escuela. Bueno, ¿cuál es la noticia? Que este joven vivía a metros de la escuela donde iban estas chicas. Fin, es el dato. Sí. No se sabe si tenía relación o no, claro, con la radicalización de esas personas. 22 personas murieron, a esta altura lo saben, pero en las últimas horas se confirmó que por lo menos una víctima tenía 8 años, otra tenía 18 años y falta todavía que se difunda el resto de la lista. Entre los 20 muertos probablemente nos encontremos con más personas jóvenes. Respecto a esto que siempre ocurre el día después de un atentado sobre si ISIS se adjudicó el hecho o no, que la respuesta es sí, se lo adjudicó. Enseguida hay que hacer la aclaración, la hacemos siempre, que ISIS, en un caso así, siempre se va a adjudicar el hecho. Es decir, lo hayan planeado o sea un lobo solitario que por supuesto se vio bajo la influencia del extremismo islámico. Pero claro, se le da mucha relevancia a este tema muchas veces ¿pero se lo adjudicó ISIS o no? Sí, se lo adjudicaron. Pero, de hecho, la primera vez lo hicieron con algunas imprecisiones, hablaron de decir nuestros cachorros, bla, 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 pero decían, bueno, cometieron varias explosiones en un lugar. En un segundo comunicado dijeron, no, en realidad era un solo lugar donde se inmoló esta persona. Es decir, ISIS siempre se va a adjudicar este tipo de hechos que provocan terror. Ahora, lo importante respecto a si fue un lobo solitario o si realmente fue planificado por la organización que domina territorio todavía hoy en Siria y en Irak, cada vez menos por suerte, pero sigue dominando territorio, es la siguiente. Una cosa es la peligrosidad de ISIS si, por ejemplo, tiene a personas en territorio británico, una célula activa, por así decir. Un poco menos peligroso sería que un lobo solitario, una persona atrapada por esta ideología extrema, tenga contactos, como también pasó, por ejemplo, en ataques en Bruselas, de personas que se radicalizaron yendo a Siria y volvieron. Y después está la tercera variante, que es la de, por ejemplo, el hombre que hace 2 meses, también en Londres, en suelo británico, se subió en auto y decidió atropellar gente, o algo parecido a lo que ocurrió en Niza antes, cuando con un camión hizo exactamente lo mismo otro fanático, respecto a que no eran personas que tenían vínculos con ISIS, sino que simplemente se vieron influenciados por su ideología y lo llevaron adelante. Todo es peligroso, todo es preocupante, pero hay grises en el medio. Entonces, simplemente quería agregar este asterisco, ¿no? ISIS se lo adjudicó, pero falta saber si realmente tiene una estructura, si lo pensaron durante meses, como fue el ataque en Bataclan en París, que provocó más de 100 muertos, o si se trató de un lobo solitario. Eso todavía los investigadores no lo tienen claro. El análisis con Paola Espátola, especialista en seguridad, y también con Horacio Calderón, analista internacional. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que pasó en Manchester? Tomando la editorial del tema, ¿no? Creo que nos encontramos hoy con respecto a lo que fue el inicio de un cambio de paradigma en materia de seguridad internacional, que fue a partir de 9/11, cuando vemos en vivo y en directo lo que puede hacer el terrorismo.
Hoy, con estas redes de lobos solitarios que pueden llegar a ser muchísimo más peligrosos que cuando la red tenía una estructura verticalista y actuaba en consecuencia. ¿Por qué? Por lo difícil que termina siendo la prevención. Hoy, el único mecanismo internacional que existe en materia de prevención válido es el trabajo de inteligencia y la cooperación de inteligencia que hagan las diferentes comunidades de los diferentes países. De por sí, esta persona era una persona que estaba identificada por la policía británica. Sí, que esa es la otra cosa que yo no llegué a nombrar, que era que tampoco nos causa sorpresa a esta altura, cuando se conoce quién fue el atacante, el dato de estaba bajo la vigilancia y el seguimiento de la inteligencia, que mucha gente nos pregunta, bueno, pero estaba bajo la vigilancia, ¿por qué no lo vigilaron bien y evitaban el hecho? Hay 1000. Pero claro, en Francia son miles. En este caso, por ejemplo, en Gran Bretaña, de los 800, sobre todo jóvenes que se especula fueron a territorio dominado por ISIS, o sea, parte de Siria, parte de Irak, se estima que 400 ya volvieron, porque ISIS está perdiendo territorio en esa zona de Medio Oriente, por lo tanto muchos vuelven a sus hogares y son un peligro, pero no se puede poner un policía siguiendo a cada uno y mucho menos se los puede detener. Sí, por ejemplo, con esto termino lo que es datos, en noviembre del 2015, para que vean un caso extremo, se condenó a 40 años de cárcel a un extremista que estaba planeando justamente un ataque en Manchester. En el año 2009 lo quería hacer y 2 días antes del momento de la ejecución la inteligencia lo detuvo. Entonces, con todas las pruebas que había en ese momento para comprobar que ese hombre había planeado un ataque que iba a provocar seguramente decenas de muertos, lo extraditaron a Estados Unidos y lo condenaron a 40 años. Pero es con pruebas. Por solo visitar sitios en donde se hable del extremismo, ya no te pueden detener y condenarte por 40 años. No detenerte, pero sí lo que es hoy la tecnología te lleva a que, por ejemplo, en materia de seguridad aeroportuaria, existe lo que es la identificación de rostros, en lo que se llama en la comunidad internacional los rostros sospechosos. Entonces hay como otro tipo de seguimiento que se pueden hacer como en una ciudad o en un país tan importante en materia de tecnología como es en seguridad, como es Gran Bretaña, tanto en Manchester como en Londres. Ahora me voy a tomar de algo que decía Paola y se lo voy a preguntar aquí a Horacio, nuestro querido amigo Horacio Calderón. Porque antes las estructuras eran verticales y no nos olvidemos que la violencia se utiliza para hacer política. Esto no es ni más ni menos que política, aunque a mucha gente no le entre en la cabeza. Y, por ejemplo, las organizaciones clásicas, podemos tomarnos de ETA, por ejemplo, planificaba una cúpula, un atentado, tomaba una célula que estaba en algún lugar y entre todos definían qué día, qué hora y de qué manera se iba a dar ese atentado. La modificación que se dio en los últimos tiempos con estos grupos radicalizados es que la cúpula no decide ni el día, ni la hora, ni la fecha, porque lo único que han logrado es penetrar el mensaje. Y cada cual hace lo que quiere. Hay libre albedrío al respecto. Yo coincido con ese concepto, con el de Diego y con el de la licenciada, en el sentido de que realmente acá estamos frente al fenómeno desde hace mucho tiempo de los lobos solitarios. Entonces, ¿qué hacen los lobos solitarios? Por ejemplo, como ocurrió en la masacre de la Maratón de Boston. Ellos se inspiran y siguen las instrucciones que le dan las revistas digitales, estamos hablando de revistas en línea, tanto del ISIS como de Al-Qaeda. Por ejemplo, lo hemos publicado acá en numerosas oportunidades, creo que lo hemos mencionado en tu programa, acá en el espacio de ustedes. Tiene una revista Al-Qaeda que se llama Inspire. Y fíjate que el ISIS le ha cambiado el nombre y la nueva se llama Roma, nada menos. Bueno, dentro de esas revistas hay instrucciones muy claras. Por ejemplo, hay un artículo que lo hemos mencionado acá que dice cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá. Entonces, no necesariamente... Tutoriales. Exactamente, pero dan instrucciones. Es más, yo ni siquiera los pude publicar porque es dar instrucciones que pueden recoger otras personas, etcétera, ¿no? Después, por ejemplo, hay otra publicación dentro de ISIS, en este caso en particular, y de Al-Qaeda, que son muy parecidas en estos casos, que se llama asesinatos profesionales, que dicen que aparte de utilizar, por ejemplo, autos, utilizar explosivos improvisados como utilizar cuchillos. Entonces enseñan qué tipo de cuchillos tienen que usar, cuáles son los que no deben utilizar y publican la espalda de la persona, por ejemplo, con el lugar exacto en el cual tiene que penetrar el arma. Entonces, cuando se habla de un atentado como este, que ISIS lo reivindica, hay que tener en cuenta que hay 4 escalones.
4 escalones. El primer escalón sería un ataque que solamente podía lanzarse con objetivos estratégicos ideados por la conducción del ISIS, que en este momento creo no está en condiciones sin ser detectado, no. Claro, no, es imposible. O sea, hoy sin ser detectado es Hay imposible. un segundo escalón que es que no está a lo mejor en relación con el ISIS o con Al-Qaeda, pero que tienen la misma concepción estratégica, que tienen las mismas metodologías, tácticas, etcétera, que pueden tener o no contacto con células como las que mencionó Diego y mencionó la licenciada dentro de cada país. No hay células dormidas. Me tomo un poco de lo que activas. dicen los tres y enseguida profundizamos, porque eso es precisamente el problema, o ese es precisamente el problema, que es muy difícil hacer inteligencia cuando el sujeto planifica algo que le llega a través de terceros que no conoce personalmente y que se le ocurre a él cuándo, cómo y dónde, y tenés que tener un servicio de inteligencia demasiado eficaz y es imposible. De hecho, por eso ocurren. Es imposible detectar si un sujeto toma la decisión de matar solo. Además, hay una cuestión que hay, por ejemplo, se calcula que entre el 5 y el 7% de la población en Francia está radicalizada. De ese 5% hay un 2% que está en condiciones y es apta y es voluntaria para pasar al ataque. En Francia estamos hablando de 7.000, por ejemplo, solamente en Francia. Entonces no hay masa crítica de servicios de seguridad y de inteligencia para que puedan hacer una vigilancia de individuos que en muchos casos, si son peligrosos, requieren un equipo de 90 personas. Un detalle nomás, así policía. Todo, con lo difícil que es, como decía Guillermo, detectar un lobo solitario, desde el año 2015 hasta hoy, en Gran Bretaña se desarticularon 13 atentados. Sí. O sea, insisto, no es algo imposible de hacer un hecho así, porque uno agarra un auto, enloquece y atropella gente, pero así todo, los servicios de inteligencia trabajan. No se los puede detener ante una sospecha y condenarlos a 40 años. Eso recién puede ocurrir cuando ya hay pruebas y ante la inminencia de un atentado. Es algo difícil, pero no imposible, es cada vez más difícil. En particular sucedió en el contexto de un recital de una chica que la está rompiendo musicalmente, Fer, y que hoy se ve enlutada por esta situación, pero no suspendió su gira. Es Ariana Grande, tiene tan solo 23 años y, como bien decían ustedes, un público muy joven, ¿no? Podemos decir que sus seguidores rondan entre los 10 y los 18, 20 años como mucho. Mencionaba Diego las edades de las víctimas, hay un chiquito de 8, de 9 años, también uno de 13. Bueno, eso es lo que más llamó la atención y lo que más impactó en este caso, ¿no? Y por supuesto, Ariana de alguna manera se siente responsable, por más que no tenga nada que ver en esto de lo que ha pasado, y seguramente está sintiendo uno de los dolores más profundos de su vida. Tengo el tuit para compartir con ustedes de la respuesta que dio a todo esto. Broken, estoy destrozada, estoy quebrada. Desde lo más profundo de mi corazón lo lamento muchísimo. No tengo palabras. Esta fue la respuesta que rápidamente tuvo Ariana Grande para tremendo atentado, ¿no? Para tan grande tragedia que hoy sacude a todo el mundo. Tenía programado un show en Londres para este jueves que canceló, y seguramente el resto de la gira se reprograme también, ¿no? Es lo más probable que suceda. De todas maneras, también insisto con este tema, ¿no? Ustedes piensen que el atentado fue en lo que más odian, en los shows, en la diversión, en los espectáculos, y además con chicos, bueno, como ustedes mencionaban. Es brutal. También hay que destacar cómo Occidente se conmueve, obviamente por razones de cercanía, cuando un suceso se da de este lado del mundo y no cuando se da en otro lado, donde permanentemente mueren personas masacradas, jóvenes, adultos y niños. Y la mayoría son situaciones musulmanes, extremadamente violentas. Porque en este caso hay que agregar dos conceptos. El primero es que cuando hablamos de ISIS, sepan ustedes que 3 de cada 4 víctimas aproximadamente son musulmanes. Ustedes dirán, pero ¿cómo musulmanes? No es que son musulmanes que odian Occidente, no. Por empezar, no son musulmanes, son extremistas, son locos, pero a grandes rasgos, solemos explicarlo con Horacio muchas veces, la religión musulmana tiene 2 grandes ramas. Así como los cristianos se dividen en católicos y protestantes, y ortodoxos rusos y ortodoxos griegos, bueno, ellos tienen 2 ramas principales, o muchas más, sunitas y chiitas. Ellos dicen ser sunitas, por lo tanto, masacran constantemente a musulmanes chiitas. Pero ojo, también masacran a musulmanes sunitas como ellos, pero que no respetan este estilo de vida, porque ser musulmán sunita no significa ser de ISIS y nada que ver con eso. Por lo tanto, un dato importante para dar un día como hoy es que
insisto, el 75, más del 70% de las víctimas de ISIS, los muertos, son musulmanes, porque todos los días hay ataques en Irak, en Siria, en Libia, en Egipto, que nosotros no tenemos tanta repercusión y no rescatamos tanto. Mueren de a 10, de a 100 todos los días. Y déjame decir, solo para mostrar que la seguridad no existe, que este es el estadio cerrado más importante del Reino Unido. Pero cuidado, acá hubo un error. El estadio cerrado más importante del Reino Unido. Cuidado, es un error, digamos, que han cometido. Acá hablamos de seguridad en cuanto a inteligencia, la imposibilidad de poder monitorear las actividades de todos los sospechosos. Pero acá hubo fue un atentado sofisticado y muy cuidadosamente planificado. No es algo que lo improvisaron así, o sea, realmente calculan, más allá de la planificación, digo, la seguridad no existe y acá queda demostrado. Podría haber, pero podría haber existido, porque estaba el antecedente, por ejemplo, estaba el antecedente del aeropuerto de Turquía, donde, y en este caso particular fue en el vestíbulo. Y vos fíjate que yo he estado analizando los corredores y no había, por ejemplo, escáneres en el corredor que va, por ejemplo, desde el estadio hasta la estación Victoria, etcétera, ¿no? Entonces, había un error, para mí, garrafal en cuanto a la carencia de sistemas de vigilancia electrónica, creo que usted lo había mencionado, como puede ser el escáner, por ejemplo, también. Paola, ¿por qué el objetivo es el recital de esta chica, de esta adolescente? Bueno, desde mi punto de vista, los objetivos cambian en este sentido y es, hoy se mide el éxito a partir de la cantidad de seguidores que tenés. El nivel de popularidad y conocimiento internacional que tiene el artista es lo que lleva a lo que decía anteriormente él, fue pensado, o sea, por un lobo solitario probablemente, pero pensado, estratégicamente sabía, y el momento... La repercusión es grande. Y lo que se busca es el impacto. Por eso te digo, no es un punto menor, que sea el estadio cerrado más grande del Reino Unido y el recital de Ariana Grande, que hasta hoy yo no tenía el gusto de conocer, pero que evidentemente es muy famosa, digamos. Te está diciendo, mirá, en esto que es recontra top, yo te meto una bomba. Pero las autoridades tendrían que haber, para mi punto de vista, lo que pasa es que el lugar estratégico donde estaba el atacante suicida fue un lugar que quedó sin ningún tipo de control. O sea, pensemos que era a la salida del recital y era lo que comunicaba el estadio, uno de los estadios más seguros del mundo, con la estación Victoria. Que no hay duda que si hay un lugar donde la seguridad funciona en las estaciones de trenes y de subterráneos es en Gran Bretaña. Ahora, hablando de seguridad, respecto a lo que decía Guillermo antes, ¿no? Esto de que hay muchos atentados es prácticamente imposible detenerlos, sí, es cierto. Es muy difícil detectar a una persona que alquila un auto y ver si lo va a usar para hacer turismo o para masacrar gente. Eso es cierto. Pero sí se pueden reducir riesgos, que eso es lo que hacen las agencias de inteligencia, porque esa sensación de está todo perdido, cada vez que alguien quiera salir a matar gente va a poder hacerlo. En ese sentido, en ese concepto no estoy de acuerdo. ¿Se pueden reducir los riesgos? ¿A cero se pueden reducir? No. Y en ese sentido es lo que dice Guillermo, no se pueden reducir a cero, pero un país que tenga un servicio de inteligencia que trabaje bien, que coopere con otros servicios de inteligencia, como pasa en Europa, hace que se reduzcan. Insisto, desde el año 2015 a hoy se evitaron 13 atentados. Es decir, es lo mismo que decir, ¿el cinturón de seguridad evita que te mueras en un accidente? No, uno siempre puede llegar a conocer algún caso de alguien que con cinturón de seguridad igual murió. Ahora, que reduce la posibilidad es algo indiscutible. Mira, tocando la guitarra sin partitura y a la distancia, hay algunos indicadores que te dicen que en este caso pudo haber una falla en la inteligencia bastante seria por algunas cuestiones elementales. La primera es el lugar, digamos, el sitio y el acontecimiento, y la segunda es que hubo explosivos. Digamos, una cosa es un tipo que alquila un auto y atropella gente, que ahí sí no la puedes ver venir ni loco, y otra cosa es si vos venís siguiendo el rastro de los explosivos o de los productos que pueden componer un explosivo, y ahí sí hay una evidente falla. Además pasaron más de una persona vigilada. Sí, sí. Además. Pasaron muchos jóvenes con mochila también. Además. Entonces, si vos dejás pasar centenares de chicos con mochila y no pasan por un escáner, entonces estás dando un margen de maniobra muy grande a cualquier atacante. No, claramente que algo falló, es obvio. Estamos hablando de 22 muertos, obvio que algo falló. Lo que yo digo es que la sensación de que se puede reducir a cero la posibilidad de pero que se puede reducir, sí, obvio que sí. El atentado contra la AMIA, hablar de cosas tan lejanas, ¿se puede haber prevenido? Y sí, obvio que sí.
No se prohibió porque hubo errores. Sí. Pero a eso voy yo, que trabajando con inteligencia. A ver, una vez más, mucha gente en su casa dirá, pero ¿cómo? Si a este tipo lo venían siguiendo, porque es cierto que lo venían siguiendo, lo tenían bajo el radar, ¿por qué no hicieron algo? Bueno, se lo sigue, pero hay distintas intensidades de seguimiento. Un tipo que es sospechoso porque entró a un sitio web de cómo hacer una bomba por YouTube, tiene un grado de peligrosidad. Otro que vos sabés que tuvo contactos con Siria y con Irak, ya tiene otro nivel. Y otro que vos decís, ya está poniéndole fecha para pasado mañana, ¿se entiende? Hay grises en el medio. Obviamente, distintos niveles de control y claro, no pueden controlar a los 800. Lo que decía Paola, distintos impactos, ¿no? Porque es naturalmente, y además se tardó en identificar como un atentado en sí mismo. Al principio se creyó durante varias horas que había sido algún tipo de desperfecto propio del estadio. No la policía, la policía por protocolo. El otro día. Claro, con el auto. Yo estaba al aire y también, y yo mismo creí que era un ataque. No, pero eso nosotros. La policía en el momento ni bien llega, tanto en Times Square, que quedó comprobado que era un tipo que estaba alcoholizado, que escuchaba voces, como esto, que sí fue un ataque terrorista. En los dos casos, desde el minuto 0, que se trata el tema como un atentado terrorista. En el momento, nosotros sí, redes sociales, nosotros hablando, podemos dudar. En el momento se lo trata como un ataque terrorista. Después, para bajar la mira siempre hay tiempo, como pasó en Times Square. Ahora, para ISIS o para los lobos solitarios que le son funcionales al ISIS, porque todavía no sabemos bien cuál de las dos situaciones es, ellos discriminan el objetivo en cuanto al artista que en ese momento está produciendo la convocatoria. Digo, les da lo mismo que sea Ariana Grande a que sea Pirulo, que también convoque mucha gente. Estos se llaman soft target, ¿no? O sea, blancos blandos. Sí. Lo que ellos buscan es la mayor repercusión posible y la mayor carnicería posible para darle dimensión al tema, por supuesto, a la audiencia mundial a través de los grandes medios. ¿Pero hay un análisis simbólico que hacer respecto al artista que eligieron como blanco del ataque? No creo. Yo creo que, como sucedió acá, que hubo tantos muertos en el atentado, en el desastre que hubo en el... ¿Cómo se llama el recital que hubo acá en Argentina? Del Indio Solari. El Indio Solari, por ejemplo. Vos imaginate que si hubiera habido algún ideólogo planificador, eso hubiera sido, digamos, un bocado de cardenal. Para los yihadistas, lo de Ariana Grande era algo por el estilo, ¿no? Pero, ellos siguen un patrón. Infligir la mayor cantidad de daño posible en blancos poco protegidos. No van a ir a atacar un regimiento en Francia, por ejemplo. ¿Y para vos, Paola, coincidís o pensás que hay algún mensaje en sí mismo? Para mí tienen un mensaje que tiene que ver con la adolescencia, con la diversión, con estar desinhibido. Exactamente. Es un agregado, yo estoy de acuerdo también con eso. Eso es un dato fundamental. Por eso el teatro, por eso los recitales. Acordemos en Bataclan, cuando pasó en Bataclan. Exactamente. El impacto lo consiguieron. En Bataclan, en París, murieron 100 personas en un teatro. Era una banda que en ese caso no era muy conocida. ¿Se acuerdan? Pero el impacto también el impacto era lo mismo. Era gente que fue a escuchar música y divertirse. Acá te están diciendo, sí que el estadio es seguro. Mira. Acá sí que los adolescentes pueden salir tranquilos. Mira. Sí que está todo controlado. Mira, te están diciendo muchas cosas. No es que fue en un lugar perdido, en un lugar donde no había controles. Esto y hacer un atentado en un partido de fútbol de la primera división de Inglaterra se parecen por los niveles de seguridad que presuntamente deberían tener los lugares. Ahora, lo que a mí me llama un poco la atención, que no se ha tratado demasiado, es que estamos a 15, 20 días de las elecciones en Gran Bretaña. Entonces hay que pensar hasta qué punto este atentado no fue de alguna forma ideado por alguien, al margen de este lobo solitario, para que pudiera tener una repercusión dentro de las elecciones de Gran Bretaña y de qué medidas favorecen a los candidatos con propuestas un poco más duras que las garantistas que en Europa. O alteran en todo caso el curso de la elección, como pasó con Atocha. Como pasó con Atocha, ¿no? Bueno, y un detalle pensando más adelante, ¿no? Esto no va a pasar ni mañana ni pasado, pero cuando Ariana Grande probablemente reanude su actividad, obviamente debe estar en shock y dentro de un tiempo también, no la condenen, todo lo contrario, sería algo bueno para la sociedad occidental, para todos nosotros y para combatir el terrorismo, que Ariana Grande vuelva a cantar, que los chicos vuelvan a ir a verla, etcétera, etcétera. En algún momento, calculo cuando pase el duelo, después de un tiempo, lo va a hacer porque si no lo hace, supongamos un ejemplo extremo, Ariana Grande deja la música porque entró yo, ganan los terroristas. Obviamente. Los terroristas lo que buscan es eso, combate nuestro estilo de vida, por lo tanto, es terrorismo cuando uno va y mata a 3 personas, no porque tenga algo contra esas 3 personas, sino porque lo que esas 3 personas simbolicen. Replicar ese mensaje. Entonces, insisto, lo de Ariana Grande, ojalá el día de mañana reanude su gira
y vuelva a la vida normal, y en consecuencia los chicos también, porque eso sería, bueno, es más lo que nada para los chicos, ¿no? Es fundamental el apoyo psicológico a los chicos y tengamos en cuenta que tenía previsto venir a la Argentina. Sí, que está suspendido, no cancelado. Exacto. No entonces también el mensaje, yo concuerdo con lo que planteabas anteriormente, y es que generemos en los chicos la confianza. Se tendrá que poner el Estado en los pantalones largos de cómo se organizará el evento. Justamente lo que planteabas vos anteriormente, los perimetrales, que son fundamentales para este tipo de eventos de gran masividad, pero no entrar en pánico, porque si no ellos ganan, que lo que buscan es esto, ¿no? Sembrar el terror y que la sociedad entre en pánico. Paola, Horacio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos,